Vamos a comenzar en este momento. ¿Listo? ¿Me indican, por favor, si se puede ver la presentación? Sí, sí se ve. Perfecto. Listo, chicos. Vamos a comenzar con la clase de ahora del curso de CETEC de gestión de crisis en redes sociales. Vamos a tratar este tema que es muy importante y más que nada, más que importante, es muy habitual, lo que se puede ver bastante en redes sociales. Es la descripción de la proliferación de redes sociales y su impresionante adopción en el día a día de la multitud de usuarios. Vamos a abordar este tema. Para comenzar, vamos a ver sobre la proliferación. ¿Alguien tiene una idea de qué es proliferación? ¿Alguien que tenga idea de este término? Sí, no, es la primera vez que lo escuchan. Proliferación. La proliferación es un verbo que se refiere a multiplicar en abundancia o a reproducirse de formas similares. Entonces, la proliferación de redes sociales significa sobre aquellos términos que nos referimos cuando se emplean fake news, noticias falsas, en donde al menos en redes sociales ustedes pueden denotar, pueden percibir que al momento que comienza a ahondar una noticia, en este caso falsas, comienzan a multiplicarse de una manera pero muy impresionante. O sea, si ustedes pueden darse cuenta, esto es muy perjudicial, puesto que las personas que son bastante susceptibles llegan a tener una idea errónea de las noticias que en realidad están pasando. Entonces, hay que tener muy en cuenta que esto de la proliferación va de la mano con lo de los fake news, las noticias falsas que ahondan mucho en las redes sociales. Y estas noticias falsas, a su vez, es muy perjudicial para cuando se trata de sobrellevar la marca de una empresa, al menos si es que la noticia va en contra de la empresa, esto tiene a reproducirse de manera inmediata. Entonces, vamos a ver cuál es el núcleo de ello. Aquí les muestro este pequeño meme que les puse que dice información falsa en todas partes. Si ustedes pueden darse cuenta de eso. Al menos en redes sociales, que es en donde más se observa este tipo de noticias falsas, eh, hay que tener mucho cuidado, puesto que, como les digo, muchachos, es muy perjudicial, al menos para cuando se trata de nosotros. Un momento, chicos, parece que me... Listo. Perdón. Entonces, cuando se trata de nosotros, de nuestra empresa, de la cual nosotros estamos llevando dentro de redes sociales, mmm, hay que cuidarnos mucho de estos generadores de noticias falsas, porque es muy perjudicial, como les indicaba. Las noticias falsas tienden a reproducirse de una manera impresionante y es muy constante, puesto que las personas no llegan a tener una concepción de las noticias verdaderas y cuáles son las noticias falsas. Entonces, para ello vamos a ver cuál es el núcleo y cómo podemos nosotros darnos cuenta de qué es una noticia falsa y qué no es una noticia falsa. La desinformación es una actividad social, la misma que es el producto de una conversación y puede convertirse en la base para construir una realidad. Esto lo dijo Karlova y Fisher en el 2013. Entonces, con esta frase quiero dar paso a... ¿Sí me siguen escuchando? Sí, ¿verdad? Entonces, Sí, con esta frase estoy dando paso a que muchas veces ustedes sí han de haber oído esa frase que la mentira repetida muchas veces se convierte en verdad. Entonces, estas clases de desinformaciones, si se llegan a compartir, si se llegan a tener bastante interacción con las personas y ustedes podrán haberse dado cuenta, si la mentira llega a repetirse variadísimas veces, entonces comienzan las personas a creer que esa noticia es real y así saquen los comunicados que la noticia es falsa, que no lo crean. Ya en la mente de la persona ya
está como que fuera algo real. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ello porque, como les digo, esta actividad de la desinformación repetida muchas veces se convierte en verdad. Aquí veo este meme que dice, veo fake news por todos lados. Y eso es lo que vivimos en realidad. Vivimos todos los días, al menos en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram no tanto. Pero en estas redes sociales sí es muy, o al menos es un problema que hasta ahorita es muy, muy constante. Vamos a seguir viendo. Para determinar si la desinformación es por error o deliberada, se requiere que se conozcan las intenciones del creador o de la persona que distribuye la misma, debido a que no siempre se conoce las intenciones de la persona o entidad. Es muy difícil saberlo. Entonces, hay muchas personas que en realidad lo hacen con un propósito de desinformar, de tratar de poner esa espinita en la mente de los consumidores, de los clientes, de las personas para que tengan una idea errónea y a la vez también las personas con esta idea errónea comiencen a atacar ya sea al partido. Ustedes podrán darse cuenta que esto más se ve en los partidos políticos. Entonces, entre partido político y otro partido político, comienzan a mandarse las bombas, comienzan a mandarse toda esta clase de desinformaciones con el único objetivo de que las personas tengan una idea errónea de aquella persona. Entonces, hay que tener muy en cuenta esta clase de desinformaciones. Otro meme. ¿Qué dice mi mamá? Que dejen de compartir noticias falsas porque a ella todo se lo cree. Y eso es verdad, al menos las personas de edad adulta, las personas de edad adulta mayor, son las que están más proclives a tener esta clase de aseveración ante estas noticias falsas. Son las personas que tienden a creerse por hecho que las noticias son reales. Entonces, y eso lo vemos bastante en nuestros señores padres, en nuestros abuelitos, que de una creen que las noticias son verdaderas. Viniendo de cualquier fuente, ellos lo creen. Entonces, hay que tener muy en cuenta este tipo de noticias. Vamos a ver también cómo se clasifican. Toda sociedad o cultura que hace uso de las redes sociales está expuesta a esta práctica, ya sea a causa de la prensa, el gobierno o concepciones culturales erróneas. A pesar que las redes sociales no son la causa de la distribución y proliferación de la desinformación, sí han agilizado ese proceso. Entonces, para que este tipo de noticias lleguen a ahondarse, lleguen a explotar, no es necesariamente que la noticia sale y explota, sino que las mismas personas que ven esta noticia y comienzan a replicar, comienzan a compartir, comienzan a mandar por WhatsApp, comienzan a mandar audios, son aquellas mismas personas que se creen esa noticia quienes hacen que esa noticia crezca y aseveren que es verdadera. Entonces, por eso también dice aquí que las redes sociales no causan esa distribución, las personas sí. Entonces, hay que tener muy en cuenta que en este caso el problema sería las personas, nosotros los usuarios que creemos en esas noticias sin previamente analizarlas, sin previamente estudiar si es que son reales, si es que son mentiras. Entonces, es por ello que nosotros tenemos que tener ese chip metido en que no hay que creer lo primero que vemos. Siempre hay que corroborar, siempre hay que aseverar esa noticia viéndolos en canales oficiales que sean más fidedignos. Entonces, ustedes pueden aseverar eso con noticias locales, noticias nacionales, con canales oficiales, no simplemente fiándose de cualquier persona que saque esa noticia. Aquí les voy a dar algunos tips para identificar cuáles son fake news. Entonces, estas ideas vamos a verlas detalladamente una por una. A ver, la número uno, hay que leer toda la información. No solo hay que leer los títulos, muchachos. Muchas veces los títulos de las noticias magnifican un suceso para llamar la atención de la audiencia o muestran parcialmente la realidad,
para atraer el interés del público. Esto, los portales de noticias muchas veces lo hacen intencionalmente para que las personas les entre ese bichito de saber qué es lo que pasa, qué es lo que hay más allá. Entonces, se puede decir que estas clases de noticias son deliberadamente aceptadas por parte de los editores de las prensas para que ustedes se guíen, se conecten con esa noticia, puesto que si tiene un titular que no vende, entonces ustedes no van a entrar. Vamos a ver un ejemplo aquí. En este ejemplo de Diario Gol, dice en la parte derecha, aquí vamos a ver ya, a ver, voy a utilizar el puntero un momentito, pluma, ya. La noticia es esta: Selena Gómez se está quedando calva. Mira la foto y tienes horas. Entonces, aquí dice, Selena Gómez se atreve y las enseña. La foto más íntima. Entonces, el titular nos hace pensar a que si entramos dentro de este link a ver la noticia completa, vamos a ver fotos íntimas de esta actriz, Selena Gómez. Más sin embargo, ¿qué es lo que dice aquí? Diario Gol aparece entre los primeros resultados de nuevo con titulares que intentan engañar al lector. El resultado es, Selena se atreve y las enseña. Su foto más íntima. Entonces, ¿qué es lo que se refiere a esto? Es un artículo sobre varias fotografías de su Instagram, una de ellas de la cantante cuando era niña. Entonces, una vez entrando a ver el contenido de este link, en realidad no asoma lo que uno se piensa leyendo de primera mano el titular. Entonces, hay que leer siempre toda la información, hay que leer bien los titulares y si los titulares tienden a engañarnos, hay que igual indagar qué es lo que pasa dentro de este titular, porque como les digo, muchas veces se lo hace intencionalmente con el único objeto de vender esa noticia para que la gente entre y vea de hecho de qué se trata la noticia, puesto que si no tiene un titular que se venda, entonces no va a entrar y prácticamente esa noticia va a quedar rezagada. Vamos a ver el segundo punto que dice, no compartas textos, imágenes o audios de inmediato. Desconfiar de cadenas de WhatsApps sin autoría y sin enlaces. Entonces, esto muy importante, pero demasiado importante porque al menos aquí la cultura ecuatoriana, la cultura ambateña, tendemos a pensar con una noticia que nos llegue al celular que inmediatamente es algo que puede ser verídico, que en verdad puede estar y sucediendo. Vamos a ver qué ejemplo vemos con ello. Y se han de acordar mucho de ustedes porque no fue hace mucho tiempo que pasó. La noticia es sobre, aquí en Ambato pasó esto, ciudad. Noche y madrugada de terror en Ambato. Este es un titular que sacó el diario La Hora de aquí de Tungurahua, en donde dice, las redes sociales jugaron un papel crucial durante la denominada Noche del Terror, pues a través de ellas circulaban un sinnúmero de videos, audios e imágenes con información falsa. Entonces, si ustedes vuelven a rememorar aquellos momentos que fue justamente cuando pasó lo del paro indígena, justo fue por esas fechas en donde a la madrugada, bueno, eso me pasó particularmente en mi caso, tipo 1, 2 de la mañana, comenzaron a llegarme un montón de mensajes de WhatsApp, videos, audios, en donde salían personas alegando que estaban personas venezolanas entrando a las casas a robar, que estaban tratando de secuestrar a las personas y mostraban de hecho videos como que estuvieran grabados en ese momento y que ya estas personas estaban por algunos sectores de la ciudad y eso se replicó bastantísimo. Yo me acuerdo que incluso dentro de mi barrio comenzaron a sonar las alarmas y varios vecinos comenzaron a salir. Y no era solamente en mi sector, sino que eso comenzó a proliferarse en varios sectores de Ambato. No sé si por decirlo todos, pero fue así. Y ustedes no me dejarán mentir porque tal vez en sus casos también pasaron lo mismo.
A la final de todo, ¿qué pasó al otro día? Simplemente fue unas fake news bien empleadas y que fueron bastantísimamente replicadas. Y es como lo que les dije al principio. Una, una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad. Y este fue un caso muy, pero muy particular que sucedió aquí en Ambato. Entonces, hay que tener muy en cuenta, desconfiar este tipo de cadenas, ya que al menos al ser una noticia que causa impacto y al menos que en esa época que estábamos con todo ese miedo con el tema de las protestas, de las manifestaciones y encima más esa noticia que comenzaban a circular, la persona en ese estado de shock, en ese estado de pánico, a veces pierde la noción del pensamiento, de actuar con claridad. Y es por ello también que a la primera, cuando ven la noticia, dice, no, ¿qué pasa aquí? Yo cojo y mando, comienzo a replicar. Entonces, eso también es muy importante, guardar la calma, pensar un poco, tratar de esclarecer bien los temas y guiarse por las noticias verdaderas, guiarse por los canales de comunicación que son auténticos y no simplemente por estos enlaces, como lo dice aquí, por las cadenas de WhatsApp, en donde simplemente se mostraba un video y alegaban que todo era verdad. Entonces, tener muy en cuenta esto, de no compartir textos, imágenes o audios que no sean corroborados previamente. Sigamos. Chequear las fuentes. Esto también es muy importante de chequear las fuentes. Las noticias veraces no te piden que les creas. La información periodística cita a especialistas, fuentes oficiales o legítimas sobre algún tema a tratar. Entonces, de esta clase de noticias también vamos a ver bastantísimas. Otra también que se me viene a la mente fue con lo de las noticias cuando estábamos comenzando esto de la pandemia sobre el cloruro de cloruro de sodio era. Corríjanme si es que estoy mal, pero la noticia era que básicamente tenían que tomarse poniendo, bueno, unas gotas de cloruro en agua potable, perdón, en agua normal y tomarse que eso le iba a prevenir a las personas el COVID. Entonces, esta noticia fue tan replicada, incluso salió algunos documentales donde también salía una persona aseverando que esto era realidad. Pero, ¿qué pasó tiempo después? Tiempo después, un mes y medio, estas personas igual se estaban muriendo con casos que les hizo mal, incluso no se morían del COVID, sino se morían por haber ingerido el cloruro de sodio. Entonces, fue una fake news que tuvo bastante peso, al menos aquí en Ecuador. También en otros países tuvo bastante peso por el hecho que aseveraban que era algo científico comprobado, pero a la final no fue nada comprobado. Igual, les puse este ejemplo que dice, declaración falsa, cárgaras de agua tibia y sal o vinagre matan el coronavirus. Entonces, el ejemplo de la información periodística de calidad sobre la supuesta efectividad del agua tibia con sal para eliminar el COVID-19 lo aporta la agencia Reuters. Es una noticia reciente en la que se pueden encontrar referencias de la OMS. Entonces, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, eh, no dio fe a este testimonio en donde dicen que hacer gárgaras con agua de tibia, con sal y vinagre matan el coronavirus. Entonces, siempre hay que fiarse, siempre hay que fiarse de fuentes oficiales, no simplemente por... Y aún así, como les digo, este ejemplo también el otro que de cloruro de sodio, en donde había un especialista, entre comillas lo digo especialista, que también aseveraba que eso prevenía el COVID. A la final todo fue desmentido y habían varias personas que se estaban muriendo por ingerir este brebaje.
a pesar que no era por el coronavirus, se comenzaron a morir por eso. Entonces, siempre tratar de chequear que las fuentes sean las fidedignas, así vean la primera fuente fidedigna, fiarse por unas 4 o 5 veces por fuentes fidedignas para que esa aseveración, esa información sea la correcta y no estén creyendo, como se dice, en cucos. 4. Prestar atención al diseño y al estilo de la redacción de la página. Esto también es muy importante, ya que las páginas con noticias falsas generalmente tienen un diseño pobre y textos con errores de coherencia u ortográficos. Entonces, esto también es muy importante porque muchas veces las fake news son realizadas con este tipo de profesionales, que se puede decir, de diseño, que tratan de emular muy, pero muy parecido a las noticias verdaderas. Pero siempre hay unos detalles por ahí que les puede sobrar, como es la incoherencia de los mensajes o también errores ortográficos. Entonces, en las fuentes fidedignas de noticias no vamos a encontrar, bueno, se encontrarán, pero muy casualmente, pero en estas fake news sí se encuentran bastantes errores, entonces tener muy en cuenta ello. El fake news que presentamos a la derecha es posible ver una escritura con faltas de ortografía y una puntuación errónea. Entonces, este señor, bueno, esta señorita Slandi Pizarro dice, ¿sabes si eres beneficiario del bono de contingencia? Nosotros te ayudamos. Teleservicios gratuitos a través de WhatsApp. Encantada de atender tu trámite desde casa, horarios de atención, tener a la mano número de cédula y convencional. Y miren aquí cómo escribe. Veci, arroba, ti, arroba, bueno, indicando que se puede hablar en masculino y femenino. Amigo, amiga, arroba, pero eso no van a ver en noticias reales. Por eso también dice aquí de esto de los errores ortográficos, tener muy en cuenta. Y obviamente esto ya está posteado como falso, de acuerdo al Ministerio de Inclusión Económica y Social. Entonces, aquí también incluso en este post nos dice, infórmese por fuentes oficiales. Muy en cuenta eso, chicos. Siempre tratar de informarse por fuentes oficiales, no por fuentes que en este caso no den a la verdad. 5. Si la noticia nos genera emociones muy fuertes, es importante preguntarse si es falsa o no. Las noticias inventadas se crean para causar rechazo, indignación o un entusiasmo desmedido. Entonces, aquí les puse un pequeño ejemplo en donde se puede denotar que la cadena de Supermaxi estaba regalando un cupón gratuito de $500 para celebrar su aniversario. Entonces, igual, esta cadena se la envió por WhatsApp y bastantes personas comenzaron a creerla. Hace unos días circuló la noticia del Supermaxi que regalaría cupones de $500. Imagínense, $500 va a estar regalando el Supermaxi para comprar alimentos durante la cuarentena. Mucha gente se entusiasmó y comenzó a circular esta fake news. Sin embargo, se trataba de una noticia falsa. Lastimosamente fue algo falso. Imagínense esta noticia que hubiera sido real. Pero al menos cuando comenzó a salir este tipo de noticia, muchas personas comenzaron a emocionarse y a compartirla dentro de su círculo social, su círculo de amigos, con sus amigos de trabajo, en donde bastante de ellas fueron a las cadenas de Supermaxi a decirles que ya iban a cobrar este tipo de bono, que era de los $500, y obviamente ya se iban a dar contra el piso, porque la noticia fue irreal, no fue algo real. Entonces, tener muy en cuenta también esto de las emociones fuertes, porque el hecho que a ustedes les pongan que les van a regalar un bono, que les van a dar plata, y al menos por esto del coronavirus y de la pandemia, que todos estamos necesitados de trabajo, para las personas también son noticias fuertes. Entonces,
para ello, ustedes también tienen que tomar muy en cuenta cómo viene la noticia. Y mil disculpas, chicos. Un momentito, por favor. Listo. Perdónenme, muchachos. Entonces, como les estaba explicando, es muy difícil, al menos creerlo de primera instancia, en donde a ti te regalen dinero, donde te ofrezcan un bono para que tú realices dichas compras. Pero, como les digo, hay muchas personas, y al menos en esta pandemia, que no cuentan con un trabajo fijo, que tal vez en realidad estén muy necesitadas, y de primera instancia ver estas noticias tienden a creerse también porque en su desesperación no llegan a comprender si es que es real o si es mentira. Entonces, la noticia falsa que nos genere emociones, pero muy fuertes, como este tipo de emoción que les puse aquí de ejemplo, también hay que chequearla, hay que pensarla muy bien si es que es real o si es una mentira. Si la noticia alude directamente a un prejuicio, es mejor rechazarla. Entonces, ¿a qué me refiero con esto de los prejuicios? Aquí les puse este ejemplo. Recientemente circuló una fake news en donde se afirmaba que el coronavirus no afecta a los negros. No obstante, esta información ha sido desmentida por Africa Check, chequeadora africana de noticias falsas. Esta noticia se puede leer en el español del diario El País. Entonces, cuando el tipo de noticia también comienza a generar este tipo de prejuicios raciales, es muy importante también no aseverarla de primera instancia. Imagínense lo que dice esta noticia, que el coronavirus no afecta a los negros, en este caso a las personas descendientes de África. Entonces, es, es algo impresionante que circulen este tipo de noticias, y más que nada el hecho que hay bastantes personas que tienen estos prejuicios tienden a creerlas igual. Entonces, no se sorprendan que sea muy difícil de creer, porque hay bastantísimas personas que de primera mano las cree. Entonces, si nosotros vemos este tipo de noticias que están aludiendo directamente al prejuicio, entonces de una rechazarlas y no dar fe, como se lo dice aquí, puesto que esta noticia se lo ha estado difundiendo bastante en África, perdón, en África, y por ende también las personas, incluso de tez negra, llegan a decir, yo no me voy a enfermar, entonces voy a salir a las calles, no pasa nada, no va a pasar nada conmigo porque no me voy a enfermar. Entonces, también tener muy en cuenta que no solo aludimos a ellas de este sentido de desinformarlas, porque también estamos exponiéndolas frente a esta enfermedad que es mortal, como todos ya lo saben. Y 7. Si la noticia comenzó a circular inmediatamente tras un hecho importante, puedes desconfiar. Producir información de calidad lleva tiempo, puesto que se somete a un proceso de verificación y chequeo de fuentes, que además recibe el aporte de especialistas de la materia. Entonces, también hay que tener en cuenta que van a haber noticias verdaderas, no todo va a ser falso, no todo va a ser fake news, pero sin embargo, así sea verdadera y comencemos a ver que comienzan a replicar bastantes personas, también hay que darle su tiempo de análisis, puesto que si, como lo dice aquí, si una noticia comienza a circular de una manera exagerada, si comienza a darse a conocer bastante en su círculo de amigos, en su círculo de trabajo, en las redes sociales como tal, entonces hay que tener también muy en cuenta que puede y sea una fake news, porque como se le indica aquí, la proliferación de estas noticias es bastante alta. Si nosotros comenzamos a pensar directamente en cómo las personas
llegan a comprender este tipo de noticias, y más que nada replicarlas, ¿no? Entonces, es por ello que es muy importante tener en cuenta estos 7 tips, estas 7 ideas que a ustedes les va a servir bastante. Primeramente, como profesionales, como CMs de su empresa, como CMs de su servicio profesional que ustedes ofrezcan, nos pueden afectar, ya que si estas fake news conllevan información que tengan una relación directamente conmigo, con mi empresa, con mi producto, y llegan a compartirse bastantes veces deliberadamente, entonces hay que tener muy en cuenta, primeramente, sacar comunicados en donde se desmienta de primera mano que la noticia es falsa. Entonces, hay que desmentir. Como se les ha explicado en las anteriores clases, este tipo de noticias hay que tratarlas de impacto, hay que tratarlas en ese momento, puesto que si nosotros dejamos un tiempo prudencial, si dejamos que la noticia comience a replicarse, a proliferarse, como bien les indicaba en las primeras diapositivas, eh, comienzan a aseverar que la noticia es real. Entonces, por ello hay que cortar de primera instancia que este tipo de noticias son falsas. Primera cosa. Segunda, hay que actuar con la cabeza, chicos. Hay que actuar, hay que saber cómo lo vas a desmentir, puesto que al momento de poner falso en el comunicado, también tienes que aseverar por qué es falso. Tú tienes que justificar por qué esa noticia es falsa y también por qué deben guiarse por las fuentes oficiales. Entonces, todo esto conlleva a la clase de ahora de la proliferación de las redes sociales. El tema, con este tema damos inicio al segundo tema de los 4 subtemas que vemos en estas primeras semanas. Eh, para el deber de hoy día va a ser una lectura. Es solo una lectura, chicos. Vamos a identificar una lectura en donde vamos a tratar el tema de los que ya les conversé sobre la noche del terror que pasó aquí en Ambato, en donde, como ya les conversaba esto de los audios de los venezolanos que estaban metiendo a las casas, vamos a ver una noticia que lo sacó al diario La Hora. Vamos a analizar cuáles fueron los hechos que pasaron aquel día. Quiero que piensen ustedes cómo se suscitó esto, por qué se suscitó, cómo comenzó. Más o menos la hora igual está explicada dentro de este documento, pero quiero más que nada que ustedes analicen el por qué las personas llegaron a aseverar que la noticia era real. eh, ¿Cuáles fueron esos factores determinantes en que esta noticia se volvió real? Quiero que se lean este documento, no son muchas páginas, son unas 4 o 5 páginas. Se lean y el día de mañana vamos a interactuar un poco tiempo nomás, unos 5 minutos, vamos a deliberar nuestras opiniones, vamos a hablar, la persona que desee toma la batuta y habla. Obviamente también serán calificadas aquellas personas que quieran dar su aporte y generar un pequeño debate. 5 minutos de debate. Igual yo me daré cuenta quiénes leyeron, quiénes no leyeron, porque es bastante informativo este texto. Como les digo, les voy a enviar al WhatsApp. Entonces, chicos, esa sería la tarea. Ustedes se van a leer este documento y el día de mañana vamos a dar una deliberación de cómo se suscitaron estos hechos. ¿Listo? Entonces, para no olvidarme, les voy a pasar en este preciso momento. ¿Listo? Les voy a pasar al grupo de WhatsApp y ese sería el deber. Si no quedó algo claro, por favor que me lo puedan decir, porque falta unos 3 minutitos para que acabe la clase. ¿No? ¿Todo claro? ¿Todo bien?
Sí, que todo claro. Perfecto. Entonces, chicos, para hacerles solo un pequeño recorderis, me están viendo ahorita el aula virtual. Vamos a ver el subtema que vimos ahora se refiere a este tema de 1.2, crisis más famosas en redes sociales. Entonces, ahora, mañana y pasado mañana vamos a tratar sobre estos temas, a ahondar un poco más en este tipo de noticias, de las fake news, de la proliferación de las noticias falsas y tratar de entender un poco más que nada el aspecto de la psicología de las personas, que, por qué lo realizan, por qué realizan este hecho de compartir este tipo de noticias y, y así daríamos ya también inicio a la actividad número 2. Si es que desean, ya pueden seguir realizándolas, chicos, porque igual, si no me equivoco, sí tiene un plazo todavía bastante largo para poderlos presentar, pero si ustedes desean, ya está aquí la actividad, que es la tarea número 2. Vamos a la tarea número 2 y es un informe sobre empresas que identifiquen crisis en redes sociales mal gestionadas. Entonces, ustedes van aquí a subir, perdón, el informe y yo ya podría irles revisando para los que deseen ya seguir adelantando el deber. O si no, ya pueden seguir acabando ya estos subtemas, ahí me manda. Eso sería, chicos, por mi parte. El día de mañana nos veríamos para la siguiente clase. ¿Listos? Gracias, dice. Listo. Bueno, chicos, nos estamos viendo el día de mañana. Muchas gracias. Pasen muy bien. Hasta mañana. Está bien, Ángel. Hasta mañana.